digo, yo te voy diciendo, no te preocupes. Qué gusto saludarlos en esta fecha estratégica para todos los mexicanos, ¿no? Ya es septiembre y es el 19 de septiembre, que nos trae algunos recuerdos no tan gratos, pero algo de lo bueno es justamente la gran preparación que ya tienen nuestros arquitectos e ingenieros, ¿no? Justamente para prevenir desastres y también la muestra de cómo los mexicanos salimos adelante apoyándonos, sobre todo cuando hay este tipo de desastres, ¿no? Como los temblores y demás que ha habido en los últimos años en México y en particular en la Ciudad de México y otras ciudades y otros estados como Oaxaca, Morelos, etcétera. Aquí tengo un experto que justo nos va a platicar de esto, de cómo se atienden estas emergencias, de cómo prevenir estas emergencias. Y es mi estimado amigo, el ingeniero arquitecto Alejandro Rico Cepeda. Está al frente de Alejandro Rico Ingenieros, SC, y además es un director responsable de obra. Esto es muy importante porque da la garantía de que los inmuebles están preparados justo para todo lo que viene. Minge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Alejandro? Muy amable, Mariel, muy contento de estar contigo en una fecha definitivamente que es trágica, es trágica. Este 19 de septiembre, yo he optado por decir que conmemoramos, sí, pues es una conmemoración, pero pues sinceramente triste, una conmemoración Ujú. de mucha reflexión. De mucha Básicamente reflexión. Ujú. de mucha reflexión. Y me diste la oportunidad de acompañarte, voy a tratar de sacar mi mejor provecho. Resulta Muchas que gracias. Sí. para mí, cómo prever daños es una palabra que suena pues muy bonita, la verdad. Ujú. Recomendaciones para prever daños. Pues yo, desde mi punto de vista, yo te voy a decir que sin duda yo lo resumiría en una sola recomendación. Una recomendación que tengo años, pues prácticamente externándola, recomendar la difusión permanente de la cultura sísmica básica de manera entendible para la población en general. Así de sencillo. Esa difusión, que la gente Ujú. conozca la cultura sísmica básica de manera entendible. O sea, nadie tiene, creen que saben de sismos porque salen corriendo o se meten Ujú. abajo de una mesa. No, la cultura sísmica ya es adulta y tenemos una gentes de talla mundial que nos han enseñado en este nuestro país. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que conformarnos con andar en las orillitas? No, vamos a entrarle al toro por los cuernos, elevar la Ujú. cultura básica de la población. Para muestra de esa cultura básica, yo siempre pregunto y soy muy feliz preguntando, en cualquier medio, en cualquier lugar, en cualquier reunión, los invito a ¿cómo puedo saber que el nivel de daño que tendrá un edificio a raíz de un sismo intenso? Es la pregunta más simple, la más elemental que harías tú. ¿Cómo puedo Ujú. saber qué nivel de daño tendrá un edificio a raíz de un sismo intenso? Mariel, entre el público en general que no es experto en el tema, la Ujú. pregunta siempre desata una cantidad de respuestas interminables, de todo tipo, pero ninguna parte siquiera de una comprensión elemental del tema. Todo eso a mí me parece y yo opino y el DRO a la cárcel. O sea, qué injusticia, es una injusticia. No está preparada la gente para saber que estamos mal informados todos. Yo me Ujú. incluyo. Yo llevo Ujú. 30 años estudiando este asunto y estoy de veras desesperado de que me quedan bien poquitos. Tengo 73 años de edad. Ya no me va a quedar mucho para poder seguirle, porque no han bastado los últimos 10 años. Ujú. Entonces, aprovecho yo esta oportunidad que me das para Ujú. decirles que la mejor respuesta que encontré a Ujú. semejante pregunta para los Ujú. no expertos queda formada de dos partecitas. Primera parte de la respuesta.
el grado de peligrosidad sísmica de la ubicación del edificio, exactamente de ese edificio, en función de los periodos dominantes del suelo en ese sitio, que pueden ser cortos, medios o largos, y que han dañado históricamente en ese mismo orden a los edificios bajos, medianos o altos. Parte número 2 de la respuesta. La parte número 2, las características físicas, entre paréntesis, configuración y estructuración, y las dinámicas, los periodos de vibración del edificio en los sentidos X y Y que presenta ese edificio, aunados a los requisitos de sismoresistencia con que cumple su estructura. Estas dos partes de la respuesta me basta más o menos en general un par de horas para estar completamente seguros de que logré transmitir a profundidad esas dos partes de la respuesta a esa inquietante pregunta. En un par de horas, esas dos partes quedan claras y es una aportación real de cómo prevenir daños. En el momento en que yo tengo dominio de eso, yo ama de casa, yo taxista, yo carnicero, ya supe que hay lugares que son dañinos para ese tipo de inmueble nada más, no para todos en general, sino para ese tipo de inmueble. ¿Y con qué me estoy protegiendo según en 2 horitas les pude platicar? Eso sería realmente oro molido, oro molido. Las gentes dirían con gran sensación de certeza, oye, de acuerdo a lo que yo ya entiendo, el lugar en donde estoy es sumamente dañino para mi casa, así, para mi casa es dañino, no para el vecino. El vecino puede tener una casa parecida a la mía y no correr riesgo. Y la mía, por una característica distinta, está en riesgo. Y lo sé. Entonces ya le pregunto a un experto cómo lo evito o demás, o me cambio de casa, pues. Pero es más o menos eso. Ay, pues mira, básico, básico, pero sí hay que saber, ¿no? Un temita sobre la ubicación, incluso Tienes sobre, que tener, sí. sobre todo, esto no es un mensaje de WhatsApp. Este conocimiento a mí me llevó 30 años, 30 años. Estoy haciendo un gran esfuerzo para transmitir en un curso de 10 horas que se va a presentar casualmente ahora también para el 19 de septiembre, por resumir esos 30 años en 10 horas. Ahorita en los minutos que con todo agradecimiento yo te acepto, siempre bien gustoso, es para dar esta entrada. Un conocimiento de estos, que es uno de los 10 o 12 conocimientos básicos, podría yo darlo en 2 horas, pero no Sí. en una entrevista, digamos, de 10 minutos. Entonces, esto es la prueba, es es el menú que te presentan en el restaurante. Qué padre que pueda existir esa cultura sísmica básica, extendidita, que puedas hablar con una persona sin ser un experto o la otra persona, que puedas hablarle de que existen diferentes riesgos en diferentes zonas de la ciudad, pero para diferentes tipos de edificios. Y empiezan ya más o menos, que se les olvide el irse siempre. ¿Quién es el responsable? Ay, jole, a mí se me paran los cabellos cuando oigo eso. O sea, es horrible, es horrible. Es una guillotina que tienes encima. O sea, ¿por qué? Porque pues resulta que encuentra al culpable del sismo del 57. Ajá, A ver, del ¿de cincuenta y dónde está siete el culpable? Me fui hasta el 57 para que veas más o menos. Ujú, ujú, O los culpables del sismo del 85. Madre ujú. Santa, todos vamos, niña, Con- agarraditos de la mano contra Sí. la segunda parte de lo que yo te quería presentar ahorita. Ujú, Es ujú. básicamente tus famosos microsismos. Ay, ahorita de los microsismos te quiero preguntar, porque
Todo el tiempo están, qué bárbaro, sí que nos mueven el tapete. Oye, ¿y no tenemos una causa? Bueno, deja la causa. Pues sí, saber qué va a pasar, porque los microsismos están muy frecuentes. Sí, fíjate, te voy a decir que estás hablando con un apasionado, tú me conoces. Ajá, ajá, Casualmente me preparé para tu entrevista con esta hojita, yo no sé si la alcanzas a ver bien. ajá. A ver. ¿Sí la puedes ver? Sí, 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 ajá, Es la revista de mi Colegio de Ingenieros Civiles que se publicó en el mes de octubre del 2023. ujú, Entonces, antes de entrar en eso, yo te voy a decir lo siguiente, ujú, que la incertidumbre es la constante compañera en el estudio de los sismos. O sea, al que no le guste la incertidumbre, que mejor no se meta a los sismos. O claro, sea, tenemos que aceptar que estamos frente a un evento que es terriblemente, a final de cuentas, cuando nos llega, pues nos pone de cabeza y demás, pero es una incertidumbre, no hay manera de acotarlo en todas sus partes. Sin embargo, con una cultura sísmica básica, yo te podría decir lo siguiente, que son 4 los datos que debemos conocer para determinar el nivel de daño que un sismo puede provocar a una construcción, no a todas las construcciones, a la mía, a la que me interesa. ¿Cuáles son los 4 datos? Dame la magnitud, que solo ujú, se mide en el epicentro. Dame la distancia del epicentro hasta el ujú, lugar en que se encuentra nuestro edificio. ujú, Dame el registro de las aceleraciones de ese sismo precisamente en ese sitio en específico. Y finalmente me das la duración del sismo. Un ujú. aplauso. Me das las 4, yo te aseguro que te puedo dar con pelos y señales qué le pasa a ese edificio. Así sin duda. Ah, sí, Quítame uno y me dejas con los ojos absolutamente tapados. Con pues una sí, de las 4 que me quites, me quedo sin saber qué contestarte. Me das las 4 y como voy. Entonces, ajá, así las cosas, pareciera ser que por siempre seguiremos acompañados por esa incertidumbre, pero bendito sea Dios, cada vez con mejor conocimiento del fenómeno. Ya no nos espanta. Entonces, una pregunta de los microsismos, yo te la voy a decir basado en estas gentes que son verdaderas gentes que han sufrido, que han batallado durante años. Son gentes que se encierran en sus laboratorios y en sus computadoras y son admirables, son de talla mundial. No ujú, cito a los autores porque pues son 4 gentes encabezados por Mario Ordaz del Instituto de Ingeniería de la UNAM. ujú. En Ok, esa revista dicen lo siguiente, un hecho interesante es que a pesar de las altas intensidades que se registraron en la zona epicentral de los microsismos, los 2 microsismos que menciona el artículo, no se produjo daño estructural, fíjate, en las edificaciones cercanas. En el caso del evento del 17 de julio del 2019, la zona ujú, epicentral se localizó en el Panteón de Dolores y no se ajá, registraron ok, daños. No se registraron daños porque no hay edificaciones en el área. En cambio, ah, ujú, en la zona epicentral del microsismo del 11 de mayo del 2023, esa zona está densamente poblada y la ujú, mayoría de las edificaciones tienen entre 1 y 2 pisitos que en teoría, debieron ser susceptibles a los movimientos de alta frecuencia
de ese tipo de sismo. Y sin embargo, no se advirtió daño. Esta observación sugiere que el comportamiento estructural de edificaciones sujetas a movimientos del suelo característicos de los microsismos no está completamente entendido. Este tema deberá estudiarse en detalle en el futuro. La incertidumbre otra vez encima. Sin embargo, continúa el artículo diciendo: los microsismos se han considerado explícitamente en el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, por lo menos desde 1987. O sea, no nos están asustando a los ingenieros, no, los conocemos y ya vienen nuestros reglamentos y hay unas gentes serias, gentes dedicadas a su estudio que nos dicen lo siguiente: los microsismos se han considerado explícitamente en el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México por lo menos desde 1987 y hasta la fecha, sin que su impacto sea importante. Lo que sí ha cambiado en los últimos 30 o 40 años es el grado de sofisticación de los modelos de peligro sísmico, gracias al incremento de la instrumentación sísmica. Y ahora sí, Mariel, Sí. concluyo textualmente: aunque este tipo de sismos se sienten fuertemente en la zona epicentral y registran aceleraciones del suelo máximas mayores, fíjate nada más, mayores a las que se han registrado durante eventos sísmicos destructivos, o sea, son unas aceleraciones pavorosas, pero no se ha identificado que sean capaces de producir daños estructurales y su contribución al peligro sísmico de la Ciudad de México es marginal debido a su baja tasa de ocurrencia. Totalmente, este es un destapador cerebral. ¿Por qué? Porque nada más nos concretamos a que salieron corriendo y que se sintió muy feo. Damas y caballeros, esto es cultura sísmica. Esto es cultura sísmica. Magnitud, distancia al epicentro, registro de aceleraciones y duración del sismo. Los microsismos es una sacudida, una sola sacudida, cortísima. La magnitud es muy bajita, muy bajita. Se han registrado de grado 2 y medio y demás. La distancia es la que sí, al epicentro es muy cerquita, es de unos cuantos cientos de metros. Y el registro de aceleraciones es precisamente muy alto, altísimo, pero es una sola sacudida. Entonces, todo hace suponer, Marielita, que van a seguir apareciendo estos microsismos, pero con estas gentes que ya te están llevando de la manita, a todos nos llevan de la mano, a ti y a mí, yo puedo dormir tranquilo. A mí me tocó el del Panteón Dolores, aquí en San Miguel Chapultepec. Así, es espantoso, espantoso, horrible, horrible. ¿Qué me pasó? Nada. ¿Qué le pasó a mi edificito? Nada. Los vecinos nomás todos aterrados, pero daño estructural, por ahí algún murito se lastimó con una casa viejita que tenía yo de vecina. Pero esa seguridad, pásasela a tu auditorio. Claro. O sea, hay gentes detrás, ángeles de la guarda, que no nada más se preocupan o se asustan, sino que lo estudian el fenómeno y se comprometen en dar la cara, dan la cara. Los ingenieros, los arquitectos, damos la cara, firmamos con nuestra cédula profesional. Entonces, que el público entienda ese papel que nos han otorgado, yo creo que es parte de esa cultura sísmica. O sea, lo primero que voltean, se cayó el edificio, que traigan a ese, de los Sí, es todo un saberes, tema. Es todo un tema lo de los es DRO, pero horrible, se es horrible. necesita más información, más formación, más Claro, cultura, cultura pero sísmica. también de las autoridades, Ah, también no, ellos deben hombre, de mira, tener mira, yo conocimiento. pongo
pongo siempre de muestra a mi Ujú, torre latinoamericana. claro. Es el monumento más grande del mundo a la ingeniería sísmica. Y yo te digo, ¿qué edad tiene? ¿En dónde Ujú, está construida? Y te quedas impresionada de cómo se ha desempeñado. ¿Y ajá, sabes cuál fue la contribución más gigantesca de la Torre Latinoamericana? Fue el que se hizo público, que para que fuera segura, no debieran de hacerla de los 27 de pisos originales que iba a tener, sino que la hicieran de 50. Eso es la ingeniería sísmica. Así ajá. de incomprensible, de mágica, yo paso y veo mi torre levantada, digo, ¿a cuántas generaciones vas a sepultar? ¿Cuántas más te faltarán? ¿Qué tenía algún reglamento espacial? ¿O la Ajá, calcularon con alguna computadora de altísima resolución en 1946 que empezó la construcción? Nada. Había simplemente dos o tres ingenieros de primer nivel mundial, ajá. mundial, y ellos la hicieron. Híjole, No sí, había no, ni es que esa torre es histórica, ¿verdad? Se mueve y no pasa nada. Pero se mueve como quiso el diseñador que se moviera. Ajá, Así de ajá. sencillo, a ese extremo de delicadeza, de gusto. A mí me fascina el tema este. Lástima que los minutos pasan, no te voy a Sí, robar ya más tiempo. Tú, sí, no, no, no te preocupes. Bueno, la cosa aquí es el mensaje, es lo que nos estás diciendo de los microsismos, ahí están, no se espanten, etcétera. no se Pero hay espanten. que tener una formación básica, ¿no? Cultural, de cultura sísmica, estamos hablando para saber, bueno, pues cuáles son los puntos seguros, etcétera, para tener precauciones. Pero no morirse de un infarto con un microsismo de 2.1, ¿no? Como el que Así se es. dio el 15 de septiembre en pleno desfile en la alcaldía Benito Juárez. Parte de Déjeme. los microsismos que están sucediendo en Así todas es. estas alcaldías, ¿no? Así es. Pero bueno, ese es un mensaje que me parece muy importante para la audiencia, para que no se estén infartando de tanto susto, ¿no? Y luego sí hay edificaciones seguras, sí las hay. Ahí ya estás poniendo un ejemplo de muchos años, pero ahora yo recuerdo, y tú me corregirás, en 2017 no hubo edificios que se cayeran, que sean de reciente construcción o que se les pueda atribuir que porque fueron mal hechos o que fueron nuevos o porque fueron viejos o porque más bien son las nuevas reglas, los nuevos materiales, todo esto, que ya hay muchas innovaciones y muchos avances que permiten reforzar a las construcciones, tanto antiguas como nuevas. ¿Es correcto? Totalmente, totalmente. Estamos orgullosos todos los ingenieros, arquitectos, todo lo que es pues explosión tecnológica, qué padre. Ya veo yo mis edificios adentro de la computadora dando vueltas, una cosa muy bonita, pero siempre que esté detrás un ingeniero con experiencia. Una computadora sin tener detrás a un ingeniero con experiencia comete errores garrafales. La palabra garrafales es de Oscar de Buen, un maestro Ajá, queridísimo mío. sí. Pero de ese pelo, entonces, todo es a base de cultura sísmica básica. Ujú, exacto. Y bueno, es muy importante porque pues estamos ahorita estamos en el mes de septiembre. No, ya dice uno, ay, pues es que todos los mexicanos, tanto pensar y los invocamos, ¿no? A los temblores. No sé si tenga algo que ver, ¿no? Que sea el mes, que sea que venimos de calores intensos y ahora viene la lluvia. No lo sé, no lo sé. El tema es que no hay que perder de vista que ha habido microsismos, pues casi todo el año, ¿no? En Sí, diferentes puntos. así Eso es es, así es. cierto, ¿no?
Y bueno, pues en esta época pues ya nos fijamos más porque es septiembre y porque es el 19 y porque Y las sí, experiencias. Pero yo creo que sí debemos de cambiar nuestra mentalidad también a tener una cultura precautoria, ¿no? así es. Recomendaciones básicas. Con qué podrías tú finalizar esta plática para dejarnos pues más tranquilos, más armados, mi querido ingeniero? Pues mira, yo vuelvo a insistir en que la única prevención es estar informado. Estar informado, pero no nada más para agarrar tus papeles principales y sonó la alarma sísmica y salir a la Mm, calle, ajá. sino tener la conciencia de que Ujú, esta ciudad realmente los, este, los sismos es parte de su entorno, pues. O sea, no vamos a cambiar, el planeta se sigue moviendo. La fuente que nutre el ujú, desplazamiento de las placas tectónicas es infinito, no se va a acabar, no se va a acabar. Entonces, esa manera de moverse de la Tierra, es a final de cuentas la que nos provoca este cinturón circunpacífico, que es el causante de los temblores realmente importantes, con una liberación de energía digo, la comparan con miles ujú, de bombas atómicas al mismo tiempo para poder mover medio continente completo. O sea, son unas fuerzas pavorosas, pavorosas. Entonces, esos sismos de subducción que nos genera ese cinturón circunpacífico, pues lo tenemos ya, es parte de nuestra formación. La forma de nuestro país es a base de temblores. Ahí va, dobladita la República Mexicana. Es parte de su presencia física. Entonces, tenemos que vivir con ese riesgo, sí tenemos que vivir. Te doy la ujú, razón para prever daños. Cultura sísmica. Cultura ujú, sísmica en cantidades modestas, apropiadas a cada escucha, a cada persona que nos escucha. O sea, no vas a perder el tiempo a lo mejor con alguien que no tenga ni la mínima intención. Así. ujú. Pero Pues yo te aseguro que un niño medianamente ya pues de secundaria puede entender los conceptos perfectamente y sí. ubicarse muy bien. Y ya él solito se va dando cuenta de dónde vive, en dónde está su escuela, en dónde está la casa de sus abuelos, y tienen más o menos ya idea, porque hay manera de consultarlos como si fueran dibujitos, pues, que dices, aquí es peligroso para edificios de 6 a 10 pisos, aquí son Ujú, peligrosos. Dices, oye, que alguien me lo explique un poquito más, ¿por qué son peligrosos? Ya entiendo, y yo le digo a mi mamá, oye, mamá, mira, yo creo que como una prevención, ujú, cámbiate de ese edificio, o que sí, venga un ingeniero y que te lo garantice, porque ajá, yo también puedo garantizar, Mariel, que hay sí, edificios que retan a los temblores. Aviéntale el temblor que quieras y va a quedar intacto, fíjate. intacto, porque lo hizo un señor ingeniero. Lo Exacto. diseñaron como debe de ser. El que sea, el temblor que le avientes no le va a hacer nada. Entonces, pues son cosas re bonitas, ¿no? Sí, no, no, hay que tener esa mentalidad positiva y ubicarse en que, como dijiste, la Tierra no se Muy, va a dejar de mover, muy ¿no? positivo, claro que sí. Exacto, De esa exacto. manera vas a vivir muy tranquila, desde luego con todas las precauciones, hacer caso, desde luego, a una alarma sísmica. Yo sería incapaz de decir, Claro, si no la le hagas oyes, caso, no te alarmes, seguramente, claro. seguramente ese tipo de cosas, pero no entrar en esos pánicos que las personas se tiran por las ventanas, mano. Qué No, cosa no, tan no, triste. claro, Pero sí, no, bueno, no. el gusto de haber estado contigo nadie me lo quita, Mariel. Te lo Ah, agradezco en ya el alma. también, para nosotros el gusto Y de yo platicar. estoy siempre, Digo, siempre al alcance de mi teléfono contigo. muchísimas gracias y que salgan muy bien tus pláticas que vas a tener 19, ¿qué? 20, 21.
19, 20 y 21. Te voy a mandar a tu WhatsApp la propaganda tan bonita que me hizo Lorena, ¿sale? Muy bien, ¿no? Pues mucho éxito. Muchas felicidades, siempre lo haces muy bien. Gracias por estar con nosotros, darnos esta Ay, Mariel, tranquilidad un de que gusto, pues aquí pues. vivimos, como decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir Ay, y sí. es parte, ¿no? De la tierra, es parte de los movimientos, hay que tomar las precauciones y hay que conocer un poco de dentro, ¿no? La Exactamente, estructura de nuestros exactamente, inmuebles. exactamente. Tener Ujú. ese conocimiento que te va a dar esa paz, paz interna. Que dices, mira, de Exacto, acuerdo a lo que estoy viendo, no estoy tan mal. Probablemente se me agrieten unos moritos, no va a pasar de ahí, pero no es el caso cuando dices, oye, ya vino el ingeniero Rico, me revisó y me dijo que no es posible que sigamos viviendo aquí. exacto. Ok. Así de Hay que sencillo. tener también el acercamiento ahí con los colegios, ¿verdad? De Uy, pues, ingenieros, de arquitectos, sí, ¿no? mi Tener colegio de ese, ingenieros que siempre me ha consentido, la verdad. Y pues sí, te digo, rodeados pues de estas gentes que te las vuelvo a presumir. O ujú, sea, ujú. son verdaderos, verdaderos genios, son genios, dedicados toda su vida a este tema en especial. Muy bien, ingeniero. Pues les digo a nuestro público que se acerquen, que ustedes son buenas personas, son accesibles y pueden explicar. Ahí están los Claro. colegios, ahí están los expertos, ahí están los DRO, por supuesto. Hay que tener una mente preventiva, ¿no? Unos mecanismos preventivos, y conozca más de la fisionomía, de la estructura de su inmueble y usted con mayor seguridad respire y sepa cómo actuar en estos casos de microsismos o de sismos que es natural. En donde vivimos, así se dan. Y aquí nos tocó vivir. Mi querido ingeniero arquitecto Alejandro Rico, un gran Ay, abrazo para Manuel, ti. el abrazo Siempre te lo un gusto regreso con el saludarte. mismo gusto. Muy amable. Me despides de Muchísimas tus gracias. niñas. Qué amables, ¿eh? Gracias. Bye Gracias, bye. gracias a mi estimado ingeniero Alejandro Rico Cepeda, al frente de Gracias. Alejandro Rico Ingenieros SC, además director responsable de obra que nos dio esta tranquilidad y esta plática que nos alerta a donde sí debemos prepararnos y tener una cultura sísmica básica, llamémosle así. Yo con esta me despido, que sea un feliz día y nos vemos mañana, primero Dios, aquí continuamos porque la semana Primeramente. termina hasta el viernes de 13:30 horas. Todos los días tenemos nuestras diferentes secciones, en concreto contigo. Pásala muy bien. Nos